19 años de Foro Pilot. En este tiempo se ha avanzado mucho, queda mucho por hacer, pero hoy ha quedado patente aquí, en el Palacio de Congresos, que en Aragón hay pasión por la logística. Señoras y señores, con ustedes Marta Gastón, consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón. Autoridades, señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas tardes. Permítanme iniciar esta intervención de clausura de la edición 2019 de este Foro Pilot felicitando a todo el conjunto desde el proyecto universitario de pymes y de grandes empresas que han conseguido llegar tras todo el proceso preceptivo hasta aquí, esta tarde, hasta ser finalistas del galardón. Y, en particular, como no, a las empresas, tanto a categoría PYME, a Agapito y a las grandes empresas dentro de esa categoría, Aircross, por el galardón recibido. Finalistas, ganadores, que formáis todos parte, tanto activa como implicada, del enorme valor logístico que tiene nuestra comunidad autónoma, que tiene Aragón y que ha alcanzado como territorio. Aseveración y valor logístico que podemos afirmar con rotundidad hoy, en este momento, algo que creo que todos y todas podremos compartir. Aragón, en este momento, es más logístico que nunca. Y esta aseveración parte de un concepto logístico que va más allá de la mera concepción logística como sector económico, como sector empresarial, que ya de por sí en nuestra comunidad es importante. Un sector logístico que representa en este momento un 4,7% sobre el total de nuestro Producto Interior Bruto, que es capaz de generar en nuestra comunidad más de 24.000 empleos directos. Y, sin embargo, más allá de este concepto, superando ese propio sector estratégico importante por sí en nuestra comunidad, cuanto hemos llevado a cabo, cuanto pretendemos y cuanto debería seguirse en nuestra comunidad es un trabajo ya iniciado, considerando la logística desde una visión holística, en una concepción asimilada directamente a la optimización. Trabajar y manejar la logística es optimizar. Hablamos de optimizar en tiempo, hablamos de optimizar en espacio, hablamos de optimizar en recursos, hablamos de optimizar en costes y hablamos de optimizar, en definitiva, en esfuerzos. Y esta visión holística es la que hemos pretendido durante estos 3 últimos años. Partió el 5 de abril de 2016, algo que como territorio y como comunidad a todos y todas, puesto que todos y todas acabamos implicados en él, es un proyecto merecedor de no solamente reconocer cuánto somos hoy como territorio logístico, sino cuánto queda por hacer todavía con esa pasión que todos compartimos por la logística, en definitiva por el futuro y la riqueza de nuestra región, de nuestra comunidad, Aragón. Estoy hablando de Aragón Plataforma Logística, un proyecto colectivo, un proyecto desde la colaboración público-privada y que, a su vez, hablando de optimizar, ha optimizado bien estos 3 años de vida. Y sigue optimizando. Optimiza, promociona nuestros recursos, nuestro territorio y, además, pone en valor nuestros fantásticos activos y el conjunto de recursos que nos hace atractivo como territorio. Un cúmulo, como digo, de atractivos que suma, en primer lugar, conocido por todos, nuestra magnífica ubicación geográfica, pasando igualmente por nuestras 1.700 hectáreas correspondientes a plataformas logísticas pertenecientes al Gobierno de Aragón, a las cuales también hay que sumar los centros logísticos públicos, hay que sumar la terminal marítima de Zaragoza, hay que sumar la terminal intermodal de Monzón, de propiedad privada y que es el centro nuclear del área logística Somontano, Cinca, Medio Litera, hay que sumar el conjunto de nuestras infraestructuras, tanto las carreteras como las ferroviarias, como las aeroportuarias, añadiendo todos los planes de futuro que para ellas tenemos como comunidad.
Hay que también añadir nuestro trabajo con todos los puertos comerciales, no de España, sino del conjunto de la península ibérica. Hay que sumar algo muy necesario también, si hablamos de logística, la formación, desde la formación profesional hasta la excelencia en formación, desde el Zaragoza Logistics Center, desde los másteres de la Universidad de Zaragoza. Habría que añadir también la cátedra constituida, cátedra con la Universidad de Zaragoza de Aragón, plataforma logística, el trabajo de nuestros clústeres, desde el de la logística hasta el resto, hasta sumar 8 que también manejan el ámbito logístico. Cómo no, los institutos tecnológicos, cómo no, nuestras empresas, a las cuales ya incluimos de por sí a todas las finalistas y ganadoras en esta nueva edición del Foro Pilot y, en definitiva, logística es optimizar y para optimizar, cómo no, contamos en Aragón y de verdad forman parte implicada y activa el conjunto, y afortunados somos por ellos, de talento, tanto digital como humano, con que contamos en nuestro territorio. Y por último, y como ingrediente final para todo este potencial logístico de Aragón, contamos con este foro, con el Foro Pilot, con este punto de encuentro para los apasionados de logística, para quienes entendemos la logística no solamente como parte integrante del día a día, sino como una oportunidad de futuro. Amigos y amigas, no todos los territorios, aunque quisieran hacerlo, podrían impulsar la logística en este sentido tan amplio y, además, este sector estratégico logístico que lo es para Aragón. No podrían, puesto que hay cualidades, hay activos que en Aragón tenemos y que en otros territorios no conocen. Pero, sin embargo, el hecho de por sí, de tenerlos, de contar con ellos, tampoco garantiza de entrada el que podamos posicionar a nuestro territorio con todo este conjunto de atractivos. Para ello hace falta trabajo, para ello hace falta empeño, hace falta tesón y hace falta que esa tarea sea conjunta y colectiva. Nunca va a poder ser sola, exclusivamente de parte del Gobierno de Aragón, del Gobierno autonómico. Esto es cuanto hemos pretendido, esto es afortunadamente de la mano de la colaboración, de la cooperación público-privada, cuanto hemos llevado a cabo, y esto es cuanto ha sido objeto a lo largo de estos últimos años de reconocimientos por esa labor y por los resultados obtenidos. Reconocimientos que quiero decir aquí que culminan a finales del mes de junio con algo que nos satisface como comunidad, con la celebración del Salón Internacional de la Logística, el salón y mayor escaparate de ámbito nacional hablando de logística, del propio sector y de todo cuanto comprende, y que este año decidió que Aragón fuese la comunidad invitada. Un salón de la logística con Aragón como comunidad invitada que está abierto a todas las empresas aragonesas en materia logística para que sepan que están invitadas a participar. Para ellas será toda una oportunidad el darse a conocer, el relacionarse comercialmente de la mano del Gobierno de Aragón, de la mano de Aragón Plataforma Logística, y deben aprovechar este momento toda la gente que por ahí pasa, el número de empresas y el número de oportunidades comerciales y de posicionamiento que ofrece dicho salón. Es una oportunidad al alcance de todo proyecto y empresa que debe formar parte de esa denominada comunidad APL. Amigos y amigas, si Aragón, nuestro territorio, crece económicamente, en gran parte se lo debe a la logística. Si en Aragón podemos hoy en día lucir que captamos inversiones, es en gran parte a que dentro de la logística y de nuestras plataformas logísticas, ahora mismo, haciendo balance, son 980.000 metros cuadrados los que se han vendido, más los que están en cartera. Si tenemos en cuenta el buen hacer de nuestras empresas aragonesas, el imparable empuje exportador de nuestras empresas, deberemos reconocer que también en buena medida se debe, y gran parte de esa responsabilidad es parte de todas esas posibilidades y potencialidades logísticas con las que contamos en nuestra comunidad. Y, en definitiva, si tenemos en Aragón un peso industrial sobre el conjunto total de nuestro Producto Interior Bruto superior
a la media nacional, como lo tenemos y en concreto superior en 6 puntos, sin duda alguna se debe también a todas nuestras posibilidades logísticas. En definitiva, somos una comunidad, somos un territorio eminentemente logístico y nos hemos convertido en todo un referente logístico. Esto sucede gracias al empeño, gracias al trabajo, gracias al proyecto Aragón Plataforma Logística y ha conseguido convertirnos en referente nacional e internacional. Hoy, ahora, en este momento y aprovechando cuanto es el núcleo y el centro de esta nueva edición del Foro Pilot, la digitalización, cabe deciros que estamos trabajando y somos conocedores quienes formamos parte tanto del Consejo Asesor de Aragón Plataforma Logística como quienes están trabajando directamente en el proyecto del Aragón como territorio logístico en un nuevo reto enlazado con esta temática, con la digitalización. Bajo el paraguas amplio de la economía del conocimiento, que implica a su vez formación, innovación, especialización y tecnologías, la digitalización, y lo hemos visto en las primeras preguntas que se nos han hecho a través del móvil en esta sesión, forma parte no solamente de la logística. Hoy en día ya la digitalización es transversalmente necesaria y es un imperativo empresarial. Pero al mismo tiempo, y hablando del ámbito logístico y de todo ese sentido amplio, es igualmente una oportunidad. Oportunidad también logística, más allá de la propia digitalización que configura la gestión interna de nuestras empresas, nuestro reto, y debe ser un reto compartido y, esperemos, colectivo, es la denominada logística 4.0, la logística del dato. Aprovechando la excelente ponencia y además amena que hemos compartido con Chema Alonso, debemos ser conscientes de que si logística es optimizar en su sentido más amplio, con toda la información que disponemos, con toda la información de la que disponéis en vuestras empresas, la mejor fórmula para optimizar es llevar a cabo proyectos no de chicos malos, sino verdaderos proyectos que nos ayuden. A cuanto decía inicialmente, a reducir y optimizar, en definitiva, a trabajar la logística en tiempo, en costes, en espacio, en recursos y en esfuerzo. Esta es la verdadera logística 4.0 que de forma transversal pretendemos implantar en nuestra comunidad. Es el actual diseño para el futuro inmediato y configura nuestro plan para todos los sectores económicos y empresariales. Y, cómo no, este reto, esta apuesta debe ser, y así trabajamos porque sea apoyada y liderada por el Gobierno de Aragón con una finalidad, que tras la formación preceptiva, tras la implicación necesaria por parte también del conjunto del tejido empresarial aragonés, podamos hacer de esta nueva cultura empresarial un efecto contagio, que sepamos entre todos expandirlos. Amigas y amigos, finalizo. Hemos cogido, sin duda, en nuestra comunidad, en Aragón, un gran impulso, empujado desde el trabajo, desde el proyecto APL, pero sobre todo desde la optimización de todos nuestros recursos y nuestros atractivos logísticos. Como territorio estamos posicionados y somos referentes. Sin duda alguna, debemos seguir marcándonos no solamente el de la logística del dato, sino nuevos retos logísticos. Debe constituir un proyecto imparable. En definitiva, esto seguirá sumando y permitirá que Aragón consiga mayor riqueza, consiga más y mejor empleo y que, siguiendo esta senda y además casi lo pido como algo necesidad desde la experiencia vivida, lo hagamos juntos, de modo que todo ese testón, todo ese empeño consiga de verdad que cada día más tengamos un Aragón verdaderamente competitivo. Muchísimas gracias a todos y todas.